Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es un gustazo estar reunidos de nuevo contigo. Soy Emanuel, estamos en Online Virtual Education, Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Estamos felices de estar a mitad de esta séptima semana aquí, reunidos miércoles 13 de mayo 2020. Seguimos en cuarentena, un pensamiento para todas las doctores y los doctores, los residentes de los hospitales públicos, todos los esfuerzos que hacemos la industria y los voluntarios para poder ayudar a los soldados de la primera línea, ayudando en la lucha contra el COVID. Un pensamiento, un abrazo de corazón y sobre todo, pues la mejor energía posible en esos tiempos de altísima presión y tensión y estrés en sus casos. Aquí, desde la casa, quédate en casa con Auvernia para un nuevo curso. Hoy 2 cursos, presentación estelar de nuestro invitado de lujo, el licenciado Christian Hauswald, el día de hoy, que volveremos a presentar en un minuto más. Nos vemos a las 6 también para un curso de pelo por 2 tricólogos, dermatólogos. La doctora Daniela y el doctor Hugo, desde Tijuana hasta Puebla, nos van a presentar cómo manejar tu pelo y cabello sano, la fibra capilar, un tema del cual no hablamos muchas veces. En medicina hablamos de eso en peluquerías, pero es un tema que deberíamos de cuidar más y nos lo vimos evidente ahorita que nos estamos recluyendo, en nuestros domicilios, y ahí pues nos damos cuenta que es importante el cómo cuidar su cabello. Así que sin más esperar, dando las gracias y la bienvenida a todos y todos, quiero dar la entrada a ese segundo curso de finanzas. Recuerden que todas las pláticas están en YouTube. La primera de Christian Hauswald está disponible. Era un mano a mano con un psiquiatra para ver la cuestión emocional, la cuestión de manejo de finanzas en tiempo de crisis. Está en Auvernia Oficial, canal de YouTube. Importantísimo que lo vean, porque ahí están las otras pláticas, todas las de nuestro coach líder Bruno Reinal también, y de Mindful Medicine, así como todos los cursos técnicos con la doctora López Guerque, magistral ponencia de ayer, la anatomía con Matt Stefanini, todo lo de esta semana ya está en línea, así que no dejen de repetirlo si les gustó o si no les quedó muy claro. Las encuestas siempre, SurveyMonkey, evaluarnos por favor es súper importante. Su opinión nos permite mejorarnos y poder dar, como ahorita, continuidad, el seguimiento, el follow-up, como se dice, es lo más importante. Y no me hará mentir nuestro ponente el día de hoy, sino dar seguimiento a tus finanzas, empezar una vez a ordenar tu casa y después tenerla en desorden no sirve. La disciplina financiera como la disciplina deportiva, la disciplina alimenticia, la disciplina en salud y en belleza de los tratamientos que ustedes hacen en sus pacientes es la clave de un mejor resultado. Más vale prevenir que lamentar. Sin más esperar, con nosotros el CEO y fundador de Invested, una empresa de bienestar financiero, una empresa volcada en sus varias divisiones a tratar temas financieros, pero de una forma muy didáctica, de una forma muy cercana. Recordemos que Christian Hauswald es hijo de un psiquiatra, es pareja de una doctora, amiga y clienta de Auvernia, que saludamos a la doctora Mar. Entonces sabe de medicina como nadie. Su gran ventaja es que no es doctor, así que les puede hablar con la verdad y es como su doctor, pero su doctor de finanzas. Así que hoy nos va a dar un diagnóstico de los y las que nos contestaron la encuesta de bienestar, que fueron 25 y les agradecemos, y el proceso de esos datos en vivo que nos va a permitir decir en Auvernia cómo estamos hoy en salud financiera en la población de las y los doctores presentes en ese foro. Así que te toma literal 3 minutos, hay una asesoría gratis por parte de Invested, 20 minutos con un asesor consultor de Invested para poder ver contigo tu situación y en base a tus deseos elaborar contigo un plan de seguimiento como si fuera un diagnóstico de la piel. bit.ly/Auvernia, háganlo en vivo ahorita por WhatsApp, nos lo mandan y lo van a ver en vivo, lo vamos a poder evaluar, y los que no tuvieron tiempo será después. Christian, recordemos, ha trabajado como creador de empresas, ha trabajado como en grandes fondos de inversión mexicanos y bancos como Actinver, tiene una larguísima trayectoria, pero antes que nada es un emprendedor, al igual que ustedes, y ha sabido que esa crisis vino a darnos enseñanzas como la de poder tener más de cerca un control de nuestro dinero. Así que gracias por esa segunda parte, se llama 4x4 Finanzas Todoterreno, cómo regresar ahorita
a mi consulta, a mi manejo con ejemplos prácticos. Cristian, son las 13:05, te doy la más cordial y calurosa bienvenida, es un honor y la verdad apreciar ponentes de tu altura, de tu sencillez, para poder explicarnos lo que a veces suena para una doctora o un doctor como chino, como sánscrito, un idioma que es bello pero que no conocemos, entonces nos da miedo. Danos los tips y arrancamos sin más esperar. Gracias a todas y a todos. Pues hola, buenas tardes, mi querido Emanuel, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también a todo tu equipo. Y pues muy contento, ¿no?, de estar el día de hoy con ustedes. Tuve la fortuna de estar hace un par de semanas en una presentación. Ahí estuvimos hablando del bienestar financiero, qué es el bienestar financiero y por qué es tan importante para nosotros, ¿no? Hablábamos con un psiquiatra y llegamos a temas bien interesantes, ¿no? Que el bienestar es integral, ¿no? Y que si estamos bien en diferentes aspectos de la vida, deberíamos estar bien también en la parte financiera, ¿no? Entonces, al final, pues como ustedes son expertos del bienestar, ¿no? Como médicos, son expertos del bienestar de la piel y de muchas otras cosas. Nosotros somos expertos en el bienestar de las finanzas, ¿no? Y deberíamos de tener este balance siempre, ¿no? Tener estas características para realmente poder ir avanzando en la vida y ser más felices, ¿no? Entonces, la idea de la plática de hoy va a ser un recap, ¿no?, de lo que vimos en la última plática, revisar algunos de estos elementos del bienestar. Tenemos ya algunos números muy particulares que les voy a presentar de qué vimos de la gente que ha contestado el reporte de bienestar financiero. Este reporte es, nadie más lo puede ver, ¿no? Es un tema confidencial, pero agregamos los datos generales y con base en esto podemos ir trabajando, ¿no? Entonces es parte de la investigación que estamos haciendo en México y de ahí vamos a pasar a lo que son las finanzas 4x4 y nos vamos a enfocar en qué decisiones deberíamos de estar tomando ahorita, ¿no? ¿Qué decisiones deberíamos de estar revisando para regresar a nuestra práctica con normalidad, ¿no? Poder mejorar lo mayor posible todo este tema. Entonces vamos a ver algunos temas. También creo que es importante que vayan participando. Me encantaría que vayan poniendo opiniones. De hecho, un par de temas que vamos a revisar, les voy a pedir su opinión y que entre todos tengamos consejos que a todos nos podrían estar sirviendo, ¿no? Como comentaba Emanuel, yo creo que aquí ya se ve bien la presentación. Ya está la... Se ve perfecta, Chiqui, se ve perfecta. Muchas gracias. Entonces, dentro de esta parte, como les decía, vamos a hablar de las finanzas 4x4, todo terreno, pero antes de empezar con esto, creo que es bien importante que se metan a esta liga. Les vamos a regalar un test de bienestar financiero. Esto les va a ayudar muchísimo a ver cómo están hoy ustedes como personas en el tema financiero. Y además pueden agendar en ese momento una cita, ¿no? De 20 minutos, ya la agendarán con alguno de nuestros consultores especialistas en este tema para que los pueda guiar. Afortunadamente de la vez pasada tuvimos 25 personas que lo hicieron, pero después de ver toda la gente que participó y que ha tenido esta repetición del video son pocos, ¿no? Entonces, me gustaría que hoy hubiera mucha más participación en este sentido. Es algo que normalmente estos test los cobramos, normalmente tenemos este tema, pero en el convenio y con lo que hemos venido trabajando con Auvernia es algo que les estamos dando a ustedes, ¿no? Yo soy, como comentaba Manuel, hijo de médico, pareja también de una doctora hermosa que por acá me está viendo, y dentro de esta parte pues, he visto cómo funcionan las finanzas muchas veces en el tema médico, ¿no? Entonces, les podemos ayudar en este sentido, y es más, si están bien, porque también hubo resultados de algunos médicos que fueron buenos, pues algo sacarán de provecho de estas pláticas, ¿no? Entonces, entrando, ¿qué vamos a revisar ahorita? Vamos a hablar de bienestar financiero de doctores específicamente, y de ahí vamos a entrar en una serie de consejos donde me gustaría que estuviéramos participando todos. Pues entrando primero a la parte del bienestar financiero, ¿no? Muchas veces hay una confusión
del flujo con el bienestar financiero, ¿no? Y en los profesionistas independientes es algo que vemos normalmente, que al tener altos flujos y muchas veces no tener visibilidad de si estos recursos son completamente míos o son de proveedores o son para alguna otra cuestión, no logro hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto gano y cuánto gasto y qué cosas compran? No es bienestar financiero, no es ni riqueza ni bienestar financiero, ¿no? Muchas veces la gente está haciendo compras de impulso y es algo que hemos platicado una y otra vez y en la sesión pasada lo platicábamos, este tema emocional, muchas veces es difícil controlarlo, nos cuesta trabajo controlar esta emoción del gasto, de tener algo que mucho tiempo habíamos esperado, pero esto puede ser algo que nos afecte de corto plazo, ¿no? No tenemos que tomar estas decisiones y tampoco es privarnos de estas cosas, pero es tener claro hacia dónde quiero ir. Entonces, el primer tema que les quiero comentar aquí es que tener un gran flujo no es riqueza y no es tener bienestar financiero. Tener riqueza ya es el proceso de construir un patrimonio y ese es el siguiente tema que se tiene que revisar. Ya que tengo un buen flujo, tengo que empezar a generar activos de valor y lo que sería ideal es que en el futuro todos ustedes pudieran vivir sin depender de su trabajo. Algo también que pasa en la práctica de los médicos es que el día que se van de vacaciones dejan de recibir flujo, ¿no? Porque muchas veces lo que más vale son sus manos, el trabajo que hacen ustedes en el día a día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la medida que no tengamos un patrimonio, activos de valor y que tengamos claro cuánto tiempo puedo dejar de trabajar sin percibir ingresos, no estamos construyendo riqueza. Ahorita hemos estado haciendo muchos estudios con todo el tema lamentable que estamos viviendo del COVID y nos hemos dado cuenta que gente que tenía grandes flujos no tenía riqueza y que está pasando un rato muy complicado, muy mal rato en el tema financiero, porque 1, 2 o 3 meses que puede durar este problema donde ha venido una disminución importante de ingresos y en algunos casos los ingresos se han acercado a cero, no han podido mantener el nivel de vida y esto genera un estrés adicional importantísimo, ¿no? Pero también la meta de la vida, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Invested, no es generar riqueza, ¿no? No queremos ser los más ricos del panteón. Lo que nosotros buscamos es tener bienestar financiero, ¿no? Y bienestar financiero al final es poder disfrutar el día a día, ¿no? Es cuando nos encontramos en control de nuestras finanzas. Cuando, si se presenta una crisis como la que estamos viviendo ahorita, tenemos una posición financiera sana que puede hacerle frente. Cuando sabemos que nos estamos acercando a nuestros objetivos financieros de mediano y largo plazo, ¿no? Algo que he visto es que muchas veces pueden comprar, y esto pasa en los profesionistas independientes, ¿no? Un gran coche, un reloj muy padre, un viaje, pero esto lo están financiando muchas veces con tarjetas y no están construyendo, a lo mejor no están teniendo este patrimonio que les va a permitir vivir sin trabajar en el futuro, ¿no? O no están logrando comprar esta propiedad que a lo mejor necesita mayores recursos, o no están logrando crecer su negocio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Y sobre todo, además de todo, debemos de disfrutar el proceso, ¿no? Muchas veces cuando platico con Mar del tema de las finanzas, me dice, oye, está padrísimo, ¿no? Que yo tenga estos ingresos, pero yo no quiero esperarme a mi jubilación, ¿no? Faltan 30, 35 años para que me jubile. Yo quiero disfrutar ahorita, quiero hacer este viaje, quiero a lo mejor tener este lujo, quiero tener estas cosas. Y nosotros lo que decimos aquí es que hay momentos para todo. Por supuesto que debemos de disfrutar el proceso y podemos comprar estas cosas, pero siempre y cuando nos estemos acercando a nuestros objetivos financieros, ¿no? Y que vayamos en este camino adecuado. Y dentro de los consejos que vamos a estar viendo ahorita es qué hacer si estoy en diferentes situaciones. A lo mejor algunos de ustedes tenían una buena reserva y esto les va a permitir, regresando, crecer, a lo mejor comprar equipos de alguien que lamentablemente no estaba tan bien financieramente, o poder aprovechar algunas oportunidades en el tema inmobiliario, que han venido descuentos bien interesantes en ese sentido. Pero si por otro lado no logramos construir este patrimonio, vamos a tener que entrar en un proceso de reestructura y de entrar en una parte de bienestar financiero, y es parte de lo que estarían viendo con uno de nuestros consultores, ¿no? Entonces, aquí el bienestar financiero es mucho más que un número, es un estado mental,
y a nosotros nos encantaría que cada vez más mexicanos vivieran en este estado mental, ¿no? Que saben que están alcanzando sus decisiones financieras y que estamos tomando las decisiones adecuadas. Aquí entrando un poco en el tema de datos, el año pasado corrimos una muestra de cerca de 3,000 personas con el test que ustedes están resolviendo ahorita y que van a resolver, y esto tocó a diferentes tipos de población, ¿no? Abogados, tuvimos una parte de directores de empresa, gerentes, etcétera. Y adicional a esto, tuvimos una muestra particular de médicos. Esto lo corrimos con los hospitales, con un par de hospitales privados, donde obtuvimos muchos datos, y esta fue la parte que resultó los datos que vimos, ¿no? 80% de la gente no tiene claro cuánto dinero gana y cuánto dinero gasta. 53% está preocupado por los temas financieros y muchas horas al día está preocupado por esto. 90% no tiene claro cuáles son sus objetivos. Solo el 14% puede afrontar una emergencia de más de 8,000 pesos con recursos propios. Y de este dato acuérdense, porque ahorita lo vamos a ver en la muestra que acabamos de tomar hace un par de semanas, ¿no? Pero realmente esto es lamentable. Imagínense que solo el 14% de la gente podría afrontar una emergencia de más de 8,000 pesos sin incurrir en la parte de deuda, sin usar las tarjetas de crédito, ¿no? O sin pedirle a algún familiar. 32% de la gente no tiene ningún tipo de reserva y solo el 4% va a poder mantener su estilo de vida en la jubilación. Y aquí cuando nosotros corrimos estos datos, esto es gente que ha entrado a estos cursos, es una muestra de 25 personas y la vamos a ir alimentando, pero aquí lo que podemos ver es que realmente solo el 48% de la gente puede ahorrar cada mes. O sea, un ahorro constante. Y no estamos hablando de cantidades grandes, simplemente un ahorro constante. Pero vemos que el 16% no puede ahorrar nada y el 36% puede ahorrar en ocasiones. Aquí otro dato, y es un poco lo que les decía, aquí en este grupo, y es un grupo, o esta primera muestra, pues mucho mejor financieramente que los médicos que hemos entrevistado en otros lados, pero de todos modos es complicado porque vemos que cerca del 44% de la gente no podría recurrir o poder cubrir una emergencia de más de 8,000 pesos sin tratar el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, ahí hay un problema gigantesco, ¿no? Y también vemos que la mayoría de la gente no tiene reservas o tiene reservas de corto plazo. Esto también lo hemos estado viendo en negocios. Las microempresas en México tienen un problema importantísimo de flujo ahorita y al mismo tiempo de reservas. Y esto se estima que más o menos van a quebrar 200,000 empresas en México por todo el tema que estamos viviendo, ¿no? Y esto es por no tener una reserva, y esta reserva la deberíamos de tener de manera personal y para el negocio. Y entrando aquí en otros temas, podemos ver que solo el 8% de la gente tiene invertido bien su dinero y tiene asesoría profesional. Pero aquí cuando nos vamos a los otros números, ahí el 40% de la gente no tiene dinero invertido y el 52% sí lo tiene invertido, pero no tiene objetivos definidos, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay un problema gigantesco de planeación financiera, de bienestar financiero, y que tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Un dato para que lo conozcan: en México hay más dinero en las chequeras que en productos de inversión. Entonces, la gente deja el dinero en la chequera. La poca gente que tiene dinero ahorrado lo deja en la chequera en vez de invertirlo. Y en la chequera te paga 0. Y además tienes un efecto que se llama inflación. Tu dinero cada día vale menos. Entonces, quiero poner el ejemplo. Si tenías que comprar una maquinaria o un aparato para tu práctica, a lo mejor estaba hace un año a $20,000 con un tipo de cambio de 19. Ahorita el tipo de cambio está en 24. Y si tú no tuviste dinero invertido, si tú no estuviste ganando rendimientos, este problema te puede haber pegado de manera importantísima. Tampoco lo tienen diversificado. Si tú vas a comprar un producto o vas a comprar una maquinaria, ¿no? una máquina para hacer este tipo de procedimientos, pues deberías de tener algo de ahorrado, de dinero ahorrado en dólares, ¿no? Que es el efecto que vas a tener, pero esto no lo estamos viendo en la parte de los, ¿no? Entonces, vámonos ya a la parte de
las recomendaciones y cuáles son los puntos claves para mi negocio y 4 puntos clave para mí, ¿no? Dentro de esta parte lo que vamos a ver, y este es el punto que creo que es más importante, es que lo del negocio es del negocio y lo mío es mío, ¿no? Muchas veces hemos visto que la gente mezcla los recursos que son del negocio. A lo mejor estamos teniendo ventas buenas, el negocio está funcionando, está siendo un negocio atractivo, estamos teniendo cada vez más pacientes, pero estos recursos entran a una sola cuenta y estos recursos nosotros muchas veces lo vemos como un ingreso que es nuestro, ¿no? Y el problema de esto es que lo vamos sacando, vamos utilizando estos recursos y cuando tenemos que tener un pago, esto se nos dificulta, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de esto. Luego, tenemos que entender dónde está mi empresa. Y algo también que he visto es muchas veces el tipo de decisiones que tomamos están basadas en la contabilidad. Nosotros tenemos que tomar también decisiones estratégicas, ¿no? De cómo vamos a ir creciendo cada uno de nuestros negocios. Pero en este sentido tenemos que tener claro dónde está mi empresa, cuánto dinero estoy ganando, cuánto dinero estoy pagando de impuestos. Y el tema de impuestos no nos debe de asustar. Hay estrategias y hay formas no completamente legales de reducir la carga fiscal, pero muchas veces la gente queda con dinero en efectivo para no hacer estos pagos y al final, y lo vamos a ver, sale mucho más caro. Entonces tenemos que tener claro dónde está mi empresa, qué es del negocio y qué se debe, ¿no? Y entrando un poquito en el tema de dónde está mi empresa, si mi empresa no está teniendo ingresos porque todo el dinero que voy recibiendo lo gasto, lo saco como sueldos y por otro lado el efectivo lo mantengo aparte, no vamos a ser sujetos a crédito como negocio si lo queremos ver así. Y esta ventaja de tener un crédito como negocio puede ser a tasas más atractivas, son créditos deducibles y esto nos permite crecer y a lo mejor salir de esta parte de nada más estar haciendo un trabajo yo y poderme apalancar en más gente que trabaje conmigo, ¿no? Entonces, es bien importante tener claro dónde está mi empresa y qué es del negocio y qué se debe, ¿no? También aquí en la parte personal tengo que saber dónde estoy yo. Y aquí es bien importante, voy a insistir mucho, tenemos que separar la empresa de la persona y tengo que entender qué es mío, ¿no? ¿Qué debo? ¿Qué tengo? Tengo que tener muy claro esto, qué ingresos son los míos, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener un presupuesto. Y esto es algo que muchas veces vamos dejando de lado, pero tenemos que tener muy claro y tenemos que tener etiquetado el dinero. Tenemos que saber cuánto dinero en la empresa, ¿no? En el mes a mes se va en cada cosa, ¿no? Y también si voy a tener en algún momento que renovar alguna máquina, si voy a tener que renovar alguna parte del espacio donde tengo, si quiero abrir algún otro lugar, tenemos que ir creando reservas para poder ir construyendo mi negocio hacia futuro, para poder ir creciendo. Si yo no tengo claro cuánto dinero en el mes a mes se va en cada cosa, no voy a poder llevar una estrategia, no voy a poder tener claro qué está funcionando y qué no está funcionando, no voy a poder tener información pasada de qué decisiones tengo que tomar. Entonces, tenemos que hacer un presupuesto y este presupuesto no tiene que ser complejo, ¿no? Podemos empezar con algo muy sencillo y empezar a trabajar en esto y ahí sí nos podemos apalancar en algún profesional que nos ayude con este tipo de cuestiones y empezar a trabajarlo en ese sentido, ¿no? Y también como persona necesitamos tener un presupuesto, tenemos que tener etiquetas para el dinero, ¿no? Saber cuánto dinero gano y cuánto dinero gasto. Y ese es curioso, porque una pregunta que hemos hecho en los diferentes estudios es cuánto dinero ganas y cuánto dinero gastas. En la mayoría de los casos, la gente tiene muy claro cuánto dinero gana y no sabe cuánto dinero gasta. Cuando vamos a una empresa, pues es muy claro porque cada día 15 tiene un sueldo y siempre recibe la misma cantidad. Y esa cantidad la recibe en un solo pago y por una sola vía. Pero en el caso de los médicos y de algunos otros profesionistas, esto se vuelve un problema, porque a lo mejor recibes dinero en efectivo, recibes dinero por un cheque, puede ser, por diferentes tarjetas de crédito, a lo mejor algo te lo van pagando a meses, y en este sentido se vuelve muy complicado saber cuánto dinero estás ganando, porque empiezan a compartir muchas veces el ingreso de la clínica o de mi práctica, de mi consultorio, con el dinero propio. Entonces, muchas veces la gente no sabe cuánto dinero está ganando, pero peor aún, no saben en qué se está gastando el dinero. Entonces, si no tenemos
esta claridad en estos dos puntos, no vamos a tener un punto de partida para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y por último, vamos a ver alguna parte de soluciones, que es donde quiero que ustedes me estén apoyando y entre todos trabajemos algunas ideas. Entonces, entrando al siguiente punto, vamos a hacer un caso, ¿no? Este es el caso de la doctora Marta. La idea es una persona que durante los últimos 2 meses empezó a tener problemas por todo el tema del COVID en su práctica, y hoy está apretada en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ella no tenía claro cuánto dinero estaba ganando, cuánto dinero estaba gastando, tenía mezclado todos los recursos de la empresa, del consultorio, con sus recursos personales, no sabía qué era suyo y qué era del consultorio. Entonces, nos habla y empezamos a hacer un trabajo con ella, y esto es lo que vamos a revisar, ¿no? Vamos a hacer entre todos este caso, vamos a estar trabajando en este tema, y lo trabajamos como forma de caso porque creo que es interesante que esto ustedes lo apliquen de manera individual, ¿no? Que lo que estemos viendo en Marta lo puedan aplicar a ustedes, y con la consultoría que van a recibir van a poder tener un poco más de información. Entonces, el primer punto que vimos con Marta, ¿no? Es que cada cosa en su lugar. El dinero del negocio es del negocio y mi dinero es mi dinero. Y en este caso veíamos que Marta realmente tenía o estaba viendo una reserva para renovar el equipo. Hay dinero que debería de ser para el SAT, hay dinero que debería de ser para proveedores, y está la utilidad mensual. Pero aquí lo que Marta no había entendido es que la reserva para renovar el equipo no es para comprar un coche para ella. El dinero del SAT no es para irse al IMCAS el próximo año, ¿no? Hacer este viaje y utilizar el dinero del SAT. Y el dinero de los proveedores no es para comprarse un reloj, ¿no? Lo que sí es de Marta, de la doctora Marta, es la utilidad mensual. Y aquí lo primero que nosotros les queremos proponer, lo primero que les quiero proponer, es que deben de determinar cuánto dinero se van a estar pagando. Y aquí el problema, como les decía, es que muchas veces no tenemos claridad ni de cuánto ingreso estoy recibiendo como persona. Muchas veces he visto que de la cuenta de la empresa se van haciendo depósitos, ¿no? Mes a mes o semana a semana, de acuerdo a cómo venció una tarjeta, la otra, para hacer algún pago adicional, para un viaje, para diferentes temas, de la cuenta de la empresa a la cuenta personal. Y es más, si tienen una sola cuenta, las deberían de separar, ¿no? Y en este sentido, nosotros lo que recomendamos es calculen más o menos qué utilidad han tenido los últimos 8 o 10 meses. Y sobre esa parte, ustedes se deberían de establecer un sueldo fijo del 50 al 70% de este monto. Entonces, por poner un ejemplo, si esta persona está recibiendo 100,000 pesos mensuales de utilidades, debería de estarse pagando a lo mejor 50,000 pesos mensuales o 70,000 pesos mensuales. Y en la medida que yo tenga claridad de cuánto dinero voy a estar recibiendo mes con mes, voy a poder organizar la empresa y voy a poder organizar a la persona. Y con este sueldo fijo voy a poder vivir y lo voy a poder estar trabajando. Y el resto del dinero también es de ustedes, no se preocupen, no es dinero que no vayan a sacar, es dinero que pueden utilizar. Pero aquí creo que va a haber diferentes puntos que tenemos que ir revisando, desde eficientar algunos de los costos que tenemos, a lo mejor hacer pagos adelantados en algún momento que puede tener un mayor rendimiento. Tenemos que ir construyendo una reserva, y también en el tiempo nos podríamos estar repartiendo de manera trimestral, semestral, anual, una utilidad, pero viendo que el negocio esté sano. Entonces, el primer tema es cada cosa en su lugar, y ahorita no puedo ver las preguntas, pero me gustaría más adelante ver si alguno de ustedes se hace este tipo de pagos, ¿no? Si lo tienen establecido de esta forma o funcionan bajo el otro modelo, ¿no? El siguiente tema aquí es dónde estoy, ¿no? Y esta parte de dónde estoy suena muy lógico, y hicimos un ejercicio muy sencillo, pero nosotros tenemos que entender dónde está mi negocio primero, ¿no? Y aquí los dos temas o los dos lados que estamos trabajando es
¿qué tengo? ¿No? ¿Y qué tengo? Aquí estoy poniendo una cuenta bancaria del negocio, cuentas por cobrar e inventario, que en este caso suman 180,000. No estoy sumando las máquinas o la remodelación, otro tipo de activos. Estoy yendo a la parte más sencilla de activos que son fáciles, ¿no? de tener en el día a día. Y por el otro lado estamos viendo qué debe, ¿no? la doctora Marta. Y en este caso, ella paga 20,000 pesos de rentas, pero va 3 meses atrasada, ¿no? Ya debe 60,000 pesos de rentas. Por otro lado, a los proveedores tiene 130,000, les debe 130,000 pesos. Algo que hemos visto es que muchas veces no hay un balance entre el inventario y los proveedores, ¿no? No tenemos un punto de reorden claro en este sentido y muchas veces tenemos dinero parado en inventario que no estamos desplazando y por otro lado tenemos deuda a proveedores y es más, muchas veces este recurso no coincide con, esta deuda no coincide con el inventario que tengo en el día a día, entonces tengo que seguir pidiendo porque esto no lo estoy vendiendo tan fácil. Si nosotros tenemos claridad del negocio, voy a saber qué se vende mejor y con eso voy a poder hacer un punto de reorden mucho más alineado a mi negocio, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la doctora Marta, pues vemos que está 40,000 pesos negativo, ¿no? Y esto no es raro, ahorita lo estamos viendo con muchísima gente en diferentes negocios y lo que tenemos que hacer aquí es pues, levantar la mano y ver cómo voy a trabajar esto, ¿no? Entonces, en este sentido, luego trabajamos en dónde está Marta como persona y en este sentido vamos separando los recursos. Y aquí vemos que Marta, en este caso, tiene una cuenta bancaria propia por 100,000 pesos, tiene un coche que vale 350,000 y un departamento que todavía debe una parte y tiene 5 millones de pesos. Entonces, el patrimonio de Marta son 5,450,000 o la parte que tiene activos. Pero por el otro lado, ella debe a la tarjeta de crédito, ¿no? Porque también cada mes está usando esta tarjeta de crédito y todavía trae unos pagos atrasados de hace unos meses. Y por otro lado, tiene una deuda de un departamento, ¿no? O sea, el departamento, del 40% de su departamento no es de ella, es del banco que le hizo el préstamo, ¿no? Que además, para ponerlo un poquito en perspectiva, cuando uno saca un crédito de un banco, un crédito hipotecario, y lo deja a 30 años, más o menos vamos a pagar 3 veces el valor total de la propiedad. Entonces, aquí lo ideal es, uno, cuando compren una propiedad, no irnos al límite de pago que podemos hacer de acuerdo a nuestros ingresos, porque en cualquier momento nos podemos atrasar, pero adicional a eso, tratar de ir adelantando lo más posible. Los primeros 15 años, en este mismo caso que les digo, son prácticamente intereses. Tú al año 15 sigues debiendo el costo del departamento en su totalidad. Y lo que vas a pagar a partir del año 15, a partir del año 16, es capital en este sentido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos créditos y tenemos que entender también si nos están pegando o no. En el tema de las tarjetas de crédito muchas veces nos empezamos a meter en meses sin intereses y estos meses sin intereses, si es un pago únicamente, no pasa nada. Pero si todos los meses estamos usando meses sin intereses, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que de repente ya tenemos un gasto fijo grandísimo y luego lo que la gente hace es, va con el banco, se lo mandan a meses y a lo mejor está pagando tasas del 24%. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Entonces, regresándonos a Marta, ella realmente tiene 3,270,000 pesos. Entonces, aquí ya tenemos esta claridad. Primero, lo de la clínica de Marta es de la clínica y lo personal de Marta es de ella. Y aquí estamos haciendo un análisis de dónde está Marta, ¿no? Ya sabemos patrimonialmente dónde se encuentra. Y aquí nos vamos a la parte del presupuesto. Y esto yo le llamo tan fácil porque un presupuesto suena muy, muy complejo, ¿no? Y realmente lo que tienes que hacer aquí es etiquetar el dinero. Así de fácil, etiquetar el dinero, ver realmente en qué se me está yendo el dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, ella vende 150,000 pesos al mes, pero ella no gana 150,000 pesos al mes, porque esos 150,000 pesos no son para que ella los utilice y por eso tenemos que separar las cuentas. En este caso, ella tiene costos de los productos que fue comprando del 30%, entonces tuvo que pagar 45,000 pesos a su proveedor, consultorio 20,000 pesos, ¿no? Y veíamos que ya traía una deuda acumulada por esto. Y en otro tipo de gastos, ¿no?
del negocio van 10,000 pesos, ¿no? Tiene un asistente y en otros elementos ahí. Entonces, al final, ella tiene un ingreso de 75,000 pesos antes de impuestos. Y lo que pasa aquí es que estos recursos, lo que es el ingreso de la clínica, se vuelve el ingreso de ella en lo personal. Entonces, aquí tenemos que analizar cómo están sus ingresos y sus gastos. Y en este caso podemos ver que Marta gana 75,000 pesos al mes porque lo que está haciendo realmente es agarrar el dinero de la clínica y pasarlo a su bolsa. Pero el problema aquí es que hay veces que no agarra 75, hay veces que agarra 90,000 y ahí con alguien va a quedar mal, o con el SAT, o con los proveedores, o con alguien de la renta. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Y ella, antes de que empezara todo este problema del COVID, tenía un pago de hipoteca de 10,000 pesos mensuales, tenía gastos fijos de 5,000 pesos mensuales de otros elementos, pago de deudas 25,000 pesos, que es la famosa tarjeta de crédito, y en estilo de vida tenía 35,000 pesos. Entonces, ¿qué podemos ver en el caso de Marta? Que ella no tiene ahorro y ahorita ahí no está endeudándose más, pero tampoco está logrando ahorrar nada de dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a pasar a la parte de soluciones. Y este es el tema verdaderamente importante, ¿no? Si Marta quiere ponerse en orden y quiere arreglar su situación financiera, ¿qué debería de hacer? Y lo primero que estamos viendo es, tiene que pagar lo que debe, ¿no? No puedes estar arrastrando deudas. Las deudas tienen tasas muy altas. Y aquí lo que decimos es, no hay que escondernos, ¿no? Hay que hablar con los proveedores, hay que hablar con el banco. Si alguien nos está rentando el local, hay que hablar con el dueño de este local. Y hay que establecer un plan de pagos que cumplamos. Eso es bien importante, ¿no? Hay que ver, los bancos muchas veces están dispuestos a tomar este tipo de cuestiones, entonces hay que trabajarlo. Si alguien llegara a tener problemas adicionales con las tarjetas de crédito, en la consultoría individual hay una empresa con la que trabajamos que les ayuda a reestructurar este problema de deudas, entonces nada más para que lo revisen ahí. Pero en este caso podemos ver pues ya las deudas, ¿no? Que tenía Marta, ¿no? 220,000 pesos del negocio y en lo personal 180. Entonces, Marta, pues más o menos con lo que estaba pagando de deudas, en 4 meses lo acababa de pagar, lo que ya tenía, pero se tardaría 16 meses, y este es el número importante, en volver a la normalidad. 16 meses en estar de vuelta con unas finanzas sanas. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para que este tiempo no sea tan largo? No queremos tardarnos 16 meses en volver a la normalidad. Pues lo primero que tenemos que ver es reducir los gastos innecesarios. Y aquí algo que los invito a que revisen es, en sus consultorios, en sus clínicas, están incurriendo en gastos innecesarios. Hay cosas que no están necesitando, a lo mejor que producen un gasto mes a mes. Hagan esta revisión y en el momento en el que ustedes hagan este control de gastos, van a identificar que hay muchos elementos que son gastos hormiga que cada día están utilizando. Y también este ejercicio lo tenemos que hacer en lo personal. Aquí hicimos algo por temas muy sencillos, una reducción en el estilo de vida de Marta, ¿no? De 20,000 pesos. Y esto es algo momentáneo, no tiene que ser por mucho tiempo. Pero aquí lo que nos dimos cuenta es que si Marta logra reducir 20,000 pesos, en vez de tardarse 16 meses en reducir la deuda o en eliminar las deudas, lo va a hacer en 9 meses nada más, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro qué gastos tengo y cómo los puedo ir reduciendo. Y luego vamos a regresar al tema de cómo vuelvo a vivir bien, ¿no? No es un tema permanente. Y es más, nos podemos dar cuenta que muchas veces, y ahorita en el encierro hace rato platicaba con una persona que me decía, oye, ya estoy gastando mucho menos en restaurantes, ¿no? Y es algo que he oído una y otra vez. Y a lo mejor está padrísimo darnos cuenta que no era algo que necesitábamos, ¿no? Y acabando todo este problema, claro que queremos seguir yendo a restaurantes, pero a lo mejor en vez de cenar 3 veces a la semana en un restaurante lujoso, ¿no? Y comer además el fin de semana y eso, lo podemos reducir a una vez y con esa vez lo vamos a disfrutar igual o más y vamos a tener una disminución de manera importante en el gasto, ¿no? Entonces esto nos lleva a 9 meses. Por otro lado, y esto suena muy lógico y es el que quiero platicar un poquito también con ustedes en el chat terminando la
la presentación, hay que vender más productos, ¿no? Y aquí simplemente ponemos que un incremento del 12% en ventas, 12% en ventas, puede generar 7 meses, o 2 meses de disminución en el tiempo en el que voy a pagar mis deudas y voy a estar de manera otra vez correcta en el tema de las inversiones, ¿no? Entonces voy a poder regresar a trabajar y voy a poder ir avanzando mucho más rápido. Y aquí creo que hay muchas estrategias, ¿no? Desde qué temas hacen en redes sociales, cómo promueven cierto tipo de servicios y de productos, cómo trabajan a lo mejor con ventas de una vez en temas adelantados, ¿no? Podrían estar haciendo temas de vender servicios para cuando acabe la cuarentena. Entonces, hay muchas formas, ahorita lo platicamos, atender a un paciente y ver qué tipo de upselling, qué otra cosa le puedo vender al mismo paciente. Entonces, podemos trabajar en muchos elementos en este sentido, ¿no? De aquí, otro tema que es bien importante, tenemos que conocer los productos y los servicios que tenemos y el margen de los mismos. Entonces, aquí lo que hicimos fue un ejercicio muy sencillo para Marta. Oye, ¿qué pasa si en vez de tener un costo, un margen del 70%, nos logramos ir a un 80%, ¿no? En el tipo de productos y servicios que estamos ofreciendo? Simplemente con hacer este cambio y es la mezcla de productos y servicios que voy a estar ofreciéndole a la gente, podríamos bajar de 7 meses a 5 meses. Entonces, habíamos empezado con 16 meses y ya vamos en 5 meses haciendo una serie de cambios que nos van a ayudar a normalizar nuestra práctica mucho más rápido, ¿no? Esto es, antes de que acabe el año, si se cumplieran todos estos temas y si abre en junio, julio de manera normal todo el tema, ¿no? Se elimina la cuarentena, se va eliminando de manera ¿no? paulatina en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, aquí algo que voy a insistir mucho es, nos tenemos que establecer un sueldo, ¿no? Ya hablaba de esta parte del sueldo, pero si nosotros no nos establecemos un sueldo, va a ser bien difícil tener un orden, ¿no? Entonces, Marta, para lograr cumplir los puntos que acabamos de ver, lo hizo a través de establecerse un sueldo y eso le va a servir para ver qué va a gastar en el mes a mes y tampoco pasarse en lo personal, porque lo que le pasaba a Marta es que cada vez que viene el pago de tarjeta le tiene que sacar dinero al negocio porque no tiene dinero a la cuenta personal y está teniendo este tipo de problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y las utilidades, claro que se las va a poder repartir, pero ya que el negocio esté sano. Y hablando del negocio sano, nosotros creemos que un negocio sano debería tener mínimo un fondo de reserva de 3 meses de gastos, ¿no? De la operación total del negocio. Y una persona también mínimo debería de tener una reserva de este tamaño, ¿no? Entonces, entrando en el caso de Marta, ella en 5 meses podría regresar al orden a través de estos puntos que ahorita vamos a platicar. Y por otro lado, en menos de un año, ¿no? Esto es en total más o menos 15 meses el total de esta parte, va a poder lograr construir estas 2 reservas. Yo también, algo que recomiendo normalmente es ir haciendo ciertas canastas para gastos que sabemos que vamos a tener. Oye, tengo que pagar impuestos en la declaración anual, a lo mejor viene algo mes a mes, pero viene un ajuste en la anual, pues debería de ir creando una reserva para eso. Oye, sé que un Accent me va a durar 5 o 7 años, a lo mejor tengo que ir creando una reserva para esta parte, o para una Diana, o para el producto, o para el aparato que ustedes quieran comprar, pero ir creando una reserva para esta parte. Oye, mi clínica, a lo mejor después de un año, pues ya se le va a hacer falta mantenimiento, debería de ir construyendo estas bolsas, ¿no? Esta parte de recursos, y es más, hasta podrían abrir cuentas separadas, ¿no? Hay ciertas personas que lo recomiendan y me gusta la idea de tener ciertas cuentas separadas para poder ir haciendo estas canastas y que mi negocio esté bien. Y si en algún momento llegamos a tener otro tipo de contingencia, algún otro tipo de problema, que nosotros estemos bien, que nuestro negocio esté bien. Y es más, si tenemos reservas, si tenemos todos estos elementos, una reserva también en lo personal para el cambio de coche, vamos a poder aprovechar oportunidades, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ir trabajando en este sentido. Y por último, ¿no? Como conclusión y para entrar a una conversación con ustedes, creo que lo importante en este sentido es entender 4 grandes puntos, ¿no? Lo del negocio es del negocio y lo mío es mío. Separen los recursos de la empresa
del consultorio, de su práctica, en una cuenta, sepárenlo físicamente de lo de ustedes. En la medida que no hagan esto, va a ser muy difícil que no mezclen recursos y que no hagan a lo mejor elementos que pueden estar en contra de sus finanzas, ¿no? Tenemos que tener muy claro dónde está mi negocio, ¿no? Qué activos tiene mi negocio, qué pasivos tiene mi negocio y qué activos y qué deudas tengo yo. Tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener un presupuesto, ¿no? Y este presupuesto es cuánto gano en el mes a mes en mi clínica, en mi práctica, en cada uno de estos elementos, pero también en qué se me va el dinero y lo mismo de la persona, ¿no? Cuánto dinero ingreso y cuánto dinero gasto. Y como soluciones, hay que hacer ahorita ya negociaciones con proveedores, con bancos y establecer un plan de pagos. En serio, creo que es un gran momento y esta gente se los va a agradecer. Vayan con el dueño de la propiedad si no le han pagado y hablen con él, revisen qué se puede hacer. Hay muchas empresas que están trabajando esto y las empresas están dispuestas a ayudar en este tema, ¿no? Eliminen gastos que no son necesarios en el negocio y en lo personal. Busquen cómo vender más productos y creo que podemos ser creativos en ese sentido. Ahorita me gustaría que revisáramos ideas en este sentido. Enfóquense en productos y servicios de mejor margen. Creen una reserva para la empresa y para la persona de 3 meses al menos de gastos corrientes de la empresa y de la persona. Y también, si pueden, creen reservas para los activos que van a tener que estar reemplazando como empresa y como persona. Tengan muy claro eso y establezcan un sueldo. Es bien importante tener este sueldo porque les va a ayudar a tener claridad de un flujo con el cual pueden vivir, con el que pueden estar trabajando en el día a día, y esto les va a dar mucha más facilidad de trabajar y visibilidad en este sentido. Entonces, ya pasando a la parte final, los quiero invitar nuevamente a que le tomen el pulso a sus finanzas, que se metan a esa liga. En esa liga van a poder contestar el test. Es una asesoría gratuita la que reciben directamente de esta herramienta. Y adicional a eso, les va a salir 2 de nuestros consultores, gente con muchísima experiencia en el tema de manejo de dinero. Van a poder agendar una llamada gratuita, ¿no? De 20 minutos, donde van a poder revisar su situación personal, cómo están sus finanzas. De hecho, varias personas ya hicieron este trabajo. Creo que es importante que se sumen, que lo hagan y que vean qué más pueden estar haciendo para regresar con bien ahorita de esta cuarentena. Entonces, por mi parte sería todo. Quiero pasar a preguntas y respuestas. Y también les pido, por favor, que nos sigan en redes, ¿no? Ahí está nuestro Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y la parte de YouTube, donde normalmente vamos subiendo también videos, información, vamos subiendo consejos, tenemos otro tipo de webinars. Entonces, ojalá y se puedan sumar a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer y es una gran cátedra. Estoy viendo que mucha gente está preguntando y creo que de ahí hay que partir, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Un diagnóstico de piel lo hace el dermatólogo, un diagnóstico de tejidos y de pérdida grasa lo puede hacer un cirujano plástico corporalmente o un médico especialista en la cara y todos los médicos que se dedican a la antiedad hacen diagnóstico y en base a eso y presupuestos y aspiraciones dibujan como un arquitecto un plan de trabajo con sus pacientes. Al igual, el arquitecto de tus finanzas, Invested y Cristian les propone algo bastante fácil. Fue muy elocuente, nos están felicitando de muchos lados del país y saludamos al doctor Herrera, saludamos a la doctora Adame, a Leli, la doctora Paredes, la doctora Perla. Nos hace una pregunta la doctora Perla y un poquito también la doctora Ingrid. Nos dice que la capacidad de generar riqueza está ligada a la capacidad de también interactuar con los clientes, los pacientes, los proveedores. Y dice que el tsunami ahorita vino a poner en duda mucho, aunque tuvieran reservas, muchos fueron desprevenidos, pero tú siempre dices que sí, pero el que no tenía reservas ahorita está endeudado. Depende de dónde partes, porque ese tipo de crisis difícilmente se puede prever en su tamaño y amplitud. ¿Qué opinas tú de tus clientes, de lo que has visto de los médicos? ¿Por qué están tan poco prevenidos los médicos? ¿Nos creemos intocables
o es que nunca hemos vivido esa situación, o porque en los negocios tú que vienes de las crisis financieras del 2008 y de todo lo que ha sucedido, esos ciclos económicos son muy, digamos, con todo reserva, pero son muy comunes, ¿no? Los ciclos largos de Kondratiev o los ciclos cortos, siempre la economía ha tenido variaciones. ¿Qué opinas tú de ese aprendizaje para los médicos? Mira, creo que es bien interesante la pregunta y creo que ahí hay dos partes, ¿no? En general, las personas, el ser humano, somos animales de memoria corta, ¿no? Y ahorita, como bien dices, las crisis son algo que se dan de manera periódica. Las crisis de mediano plazo se dan cada 7 a 11 años. La última, como bien dices, fue en el 2008. Y esto lo estamos viendo una y otra vez. Pero lo que pasa, y ahí es donde se generan oportunidades. Ahorita vino ligado a un tema de una pandemia, que como ustedes saben, también se dan de manera cíclica en ciclos mucho más largos, pero esto pasa una y otra vez. Y creo que aquí, después de una crisis, nos olvidamos de todo lo que sufrimos. Y yo recuerdo la del 94, o sea, mi papá, yo estaba muy chico, tenía 14 años, pero fue algo que me marcó en ese momento, ¿no? O sea, él estaba muy preocupado porque el tipo de pacientes que él tenía, pues dejaron de verlo. Entonces, claro que las crisis son cíclicas, son constantes, y esta no es la última, ¿eh? Vamos a ver una nueva crisis en, no sé si 7, 8, 10, 12 años, pero vamos a estar viendo crisis todo el tiempo. Entonces, lo primero es, creo que a la gente en general se nos olvida que las crisis vienen y van a volver a pasar y las vamos a volver a tener, ¿no? Esta es una cosa que no tenemos que olvidarnos. Y en el tema particular de los médicos, creo que hay dos elementos que me llaman mucho la atención. Uno, creo que están en un tema, para empezar desde el estudio y cómo van trabajando en ese sentido, nunca les enseñan finanzas, ¿no? En México no se nos enseña finanzas personales, no se nos enseña temas de inversión, y en ese sentido, en el tema de la falta de conocimiento financiero, el médico no es algo raro, ¿no? Es algo que lo vemos en abogados, lo vemos en gente que trabaja en empresas, lo vemos en mercadólogos, lo vemos una y otra vez, pero creo que hay un tema muy particular del médico. Por la misma tipo de práctica, es normalmente una persona que le dedica muchas horas al día a su trabajo y que luego no quiere regresar y voltear a ver el tema financiero, y por otro lado no tiene este respaldo que muchas veces las empresas le dan a sus trabajadores. Cuando tú estás en una empresa grandota que tiene un fondo de pensiones, te obligan a ahorrar y cada mes van retirando dinero de tu cuenta, quieras o no, y el día que te jubilas, te dan ese dinero. Por otro lado, la gente que empezó a trabajar antes del 73 tiene una pensión, si trabajaste en una empresa, que te puede dar a lo mejor de 30, 50 mil pesos el día que te jubilas, o una Afore que te va a dar 13 mil pesos, ¿no? Entonces, toda la gente que trabaja a lo mejor en una empresa llega a tener estas condiciones, que es a pesar de ellos. Esto es bien importante, ¿eh? O sea, porque cuando ves, muchas veces la gente quiere obtener estos recursos para usarlos de corto plazo, pero a la empresa no se los permite y las reglas de estos planes no se los permiten. Entonces, creo que es una combinación, primero, que tenemos memoria de corto plazo, tenemos falta de cultura financiera, pero esto es como país, no es algo exclusivo de los médicos, y creo que también en el sentido de tiempo están muchas veces más acotados y no tienen muchas veces una empresa o una institución atrás que les ayude, ¿no? Pero yéndome a temas particulares, México tiene un problema gigantesco en el tema de pensiones, y para el 2050, y lo comentaba la otra vez, vamos a tener cerca de 30 millones de personas mayores de 60 años, de los cuales el 70-80% no se va a poder jubilar. Somos uno de los países que peor está en el mundo en temas de jubilación y de ahorro. Entonces, creo que ahí viene un problema gigantesco en todos los médicos, pero también a nivel país. Pero la gente que no está o que trabaja para una empresa, pues tiene un respaldo adicional que de algo le va a servir y va a ser un colchón en ese sentido. Muy bien. Nos preguntan y nos saludan, saludos al doctor González Madrazo hasta Coatzacoalcos, que dice felicitación, igual el doctor Martín Vasconcelos, bastante interesante los conceptos. Nos pregunta la doctora Ingrid López Guer, que dice,
ella ha dividido completamente su parte personal y profesional. Sin embargo, las clínicas es un modelo bastante complicado, como lo sabes, porque depende también del doctor y de su personal. Y como son servicios, depende del flujo de caja. Y ahorita sin trabajar ha pegado mucho. ¿Cómo generar activos así? ¿Qué deben de cambiar para no depender de un flujo, de un cash flow cotidiano? ¿Hay cura contra ese mal del cash flow o el cash flow es parte de aprender a domarlo, a manejarlo? Pues mira, yo creo que aquí hay varias opciones, ¿no? Y primero, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que veo ahí es, uno, primero, cómo me apalanco, y creo que ella ya lo tiene por cómo planteó la pregunta, cómo me apalanco en otras personas y no únicamente en mí, ¿no? Para mí la definición de un negocio es un proyecto que yo me puedo ir un año y cuando regreso, las clínicas, por ponerlo así, están vendiendo igual o más de cuando las dejé. Y ahí es cuando podemos hablar de un negocio, ¿no? Muchas veces cuando yo estoy en el día a día trabajándolas, manejándolas y realmente lo que más importa es el trabajo que yo hago, tienes un tema que es más pues un servicio profesional, ¿no? No estás construyendo un negocio porque además si en algún momento pretendes venderlo, tú no te puedes vender con el negocio, lo que necesitas vender es un modelo, ¿no? Entonces, ese sería mi primer tema, ¿no? Asegurarnos que lo que estamos construyendo es un negocio y no un lugar donde puedo ejercer mi práctica profesional o un autoempleo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer punto. Y por el otro lado, creo que ahorita, y lo hemos platicado varias veces, el tema digital se ha adelantado 2 años con el tema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, creo que muchos de los restaurantes, por ejemplo, que ha sido una de las industrias más afectadas, están buscando cómo realizan trabajos con otras características, ¿no? Cómo entregan en domicilio. Entonces, creo que ahí es donde podríamos estar explorando ciertas cosas, ¿no? En modelos en los que no dependa de mí, ¿no? Que a lo mejor pueda disminuir mis costos fijos, porque mantener también una clínica, los costos son altísimos y ante cualquier bache, ¿no? Mantenerlo, nos podemos ir a pérdida. Entonces, creo que ahí es un tema de estrategia en ese sentido y generar un negocio ahorita con el tema de creatividad. Ahorita vemos empresas como Netflix, ¿no? Que seguramente han estado viendo cómo ha resultado con todo este tema, que rompió número de suscriptores, ¿no? Y es algo que te entrega en tu casa un servicio. Entonces, a lo mejor esa podría ser un tema hacia el futuro, cómo te entrego ciertos servicios en otro lado, cómo me descentralizo a lo mejor de esta clínica, cómo invito a más gente. Hay un libro que le recomendaría a la doctora Ingrid que se llama Exponential Organizations, que seguramente tú lo has leído, Emanuel, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y creo que es bien interesante, ¿no? El autor es Salim Ismail, que habla de cómo construir negocios escalables que no dependan de nosotros. Entonces, creo que si puede revisar ese libro, va a tener temas bien interesantes. Y por último, nada más para cerrar esa pregunta, hay un test cuando tú te metes a la página de Exponential Organizations para ver qué tan escalable es tu negocio o qué tan dependiente es de ti. Entonces, pueden llenar ese test, ¿no? Y eso te va a medir si realmente estás construyendo un negocio escalable o estás construyendo pues, toda una estructura para generar una práctica profesional. Súper. Comentan esos temas. El doctor León Neumann nos felicita y dice, ojalá hubiera escuchado esa plática hace 30 o 40 años cuando empezaba su vida profesional, pero creo que nunca es tarde porque es abuelo y sigue trabajando a los 80, pero debe de poder encontrar soluciones. Nunca es tarde. Gracias, Ingrid, por contestar. La doctora Mar Guerra nos pregunta, doctora Mar Campos, nos pregunta qué porcentaje de utilidades se deben de reinvertir en la empresa. Es decir, ¿cuánto puedes utilizar para gasto propio y cuánto para máquinas, remodelación? ¿Cómo hacer esa dicotomía de cuánto me pago? También nos pregunta la doctora Samantha. ¿Qué sueldo me asigno? ¿Cuál sería uno de tus tips? ¿Hay una media? ¿Hay porcentajes? ¿Es parte del diagnóstico y de la ayuda que le pueden dar? Cuéntanos. Pues mira, yo algo que propongo en ese sentido y en un negocio a lo mejor que está empezando, que puedes calcular, y si son varios socios o un socio, como sea este tema, un porcentaje que puede ser
del 50 al 70% de las utilidades se pueden ir repartiendo en ese sentido. Pero aquí también va a depender mucho de qué quieres hacer hacia adelante. Y te voy a poner el ejemplo. A lo mejor tienes un par de clínicas y con estas 2 clínicas ya estás contento, no quieres expandir el negocio, quieres mantenerte con este nivel de tamaño y está muy bien. Entonces, a lo mejor ahí vas a poder estarte pagando un muy buen sueldo si estos 2 negocios están establecidos. Pero si por otro lado tienes 30 años y tu idea es crecer a 5, 7, 10, 12 clínicas y estás buscando hacer otro tipo de cuestiones, creo que vas a tener que limitar esta parte. Entonces, yo el balance aquí, y esto también es cómo se establecen sueldos en las startups, ¿no? Que se habla mucho, yo creo que debe de ser un porcentaje total de los ingresos, pero si los ingresos no dan, va a ser complicado en ese sentido, pero puede ser de un 50-70% de las utilidades y yo calcularía los últimos 10 meses, ¿no? Y más o menos eso debería de salir en un inicio. Y aquí, y perdón que les recomiende tantos libros, pero hay un libro que se llama Profit First, la ganancia es primero, que es más interesantísimo porque habla de canastas, ¿no? Tal cual habla de canastas y habla de cómo ir repartiendo las utilidades, cómo ir construyendo estas cuentas, cómo ir trabajando estos elementos. Entonces creo que les podría servir muy bien en ese sentido, ¿no? Y aquí también tenemos que tener claro que las utilidades, nada más para entrar en ese punto, es ya de lo que vendiste, quitarle a todos los gastos que tuviste de renta, de luz, de agua, de material, de todos estos elementos, tenerlos claros, también el tema de proveedores, y es más, muchas veces quitarle, a lo mejor hacer esta reserva para la depreciación de los equipos y para poderlos sustituir en el futuro, y sobre ese número es sobre el que deberíamos estar trabajando. Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar la parte de las ventas como si esos fueran los ingresos de los cuales me puedo repartir, porque si me reparto de ahí, pues, difícilmente alguien tendrá utilidades del 70%, ¿no? Entonces voy a acabar en pérdida otra vez. No sé, Manuel, si hay alguna otra pregunta que no puedo ver ahorita el... Sí, te agradezco mucho. Estaba contestando a la doctora Aleli que no, te agradezco mucho y te felicito y te dice qué tipo de profesional debemos de contratar. Pues alguien como Cristian y su empresa tiene 25 personas dedicadas a eso. Hagas, por favor, doctora, tu cuestionario y tu diagnóstico individualizado. Es como tu paciente que llega de primera vez, tiene que pasar por un diagnóstico de la piel y el test de bienestar financiero que te regalamos entre Invested, Christian Hauswald y Auvernia te va a permitir hacer también una cita gratis de 20 minutos de debriefing con un especialista y tú decidirás con quién te asesoras o qué haces. Nos pregunta Sofía Marín sobre planes de retiro. Ella no está en una institución pública, depende nada más de su consulta privada. ¿Qué tipo de capitalización o de productos tú recomiendas que un doctor empiece a constituir para su retiro? ¿Cuál es lo recomendable para jubilarse? Y es muy buena pregunta. Hay, y muchas veces no lo usamos. En México hay, y no voy a entrar a detalle, pero hay 2 artículos de la ley, y hay uno que se llama el artículo 151 de la ley del ISR, que dice que podemos deducir ciertos gastos. Y estos gastos normalmente van a ser gastos médicos, hospitalarios, intereses reales sobre hipotecas, pero hay un puntito que nadie le hace caso que dice ahorro para el retiro. Entonces, hay unos planes especiales que están basados en este artículo, se llaman planes personales de retiro, que lo que yo vaya metiendo ahí tiene un tope, puedo meter hasta 160,000 pesos al año a ese plan, pero lo que yo meta lo voy a deducir en mi declaración anual como persona, como un gasto. Entonces, es bien interesante porque al final podemos tener una devolución. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si una persona mete 150,000 pesos y paga normalmente el 30% de impuestos, en la declaración anual, cuando la hagamos, podemos tener una devolución de 45,000 pesos. Entonces tenemos nuestros 150,000 que están generando un interés y al mismo tiempo se suman estos 45 que nos regresan, los volvemos a meter y a lo mejor ese año solo tenemos que meter 100 y vamos a estar teniendo esta parte fiscal, ¿no? Entonces yo lo primero que digo es, esta primera parte del ahorro la deberíamos de hacer a través de un plan que tenga beneficios fiscales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que estos productos
no estén ligados a muchos seguros y a otras cosas, porque si no luego se vuelven caros. La asesoría que le van a dar y que haga la pregunta concisa en ese momento, le van a poder dar temas particulares, ¿no? ¿Qué planes le podrían servir más? Y ya después de esto, creo que tendríamos que ir construyendo un patrimonio suficiente para poder mantener mi nivel de vida en el futuro. Y aquí hay una reglita, que a mí me gusta hacer una regla de dedo, que nosotros más o menos el patrimonio total que deberíamos de tener el día que nos jubilemos son 300 meses de gasto. Entonces, ese debería de ser este gran objetivo hacia el futuro, tener 300 meses de gasto, y con eso podría vivir de manera eterna con el dinero que me está produciendo estos recursos. Por otro lado, si me jubilo un poquito más grande y solo quiero cubrir 20 años, con 250 meses de gasto son suficientes. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy fácil. Si tengo una renta, por poner y quiero vivir con 50,000 pesos mensuales, y tengo una renta de 20,000, pues yo tendría que construir 30,000 pesos, ¿no? Por 300, que en este caso son 9 millones de pesos. Y con eso podría jubilarme en este sentido. Aquí hay que revisar muchos temas, como el propio seguro de gastos médicos mayores. Otro dato que es importante, muchos de los médicos que hemos encuestado no tienen seguro de gastos médicos mayores, y esto puede ser uno de los principales problemas. En México quiebran alrededor de 800,000 familias al año por no tener un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, es importante tenerlo, ¿no? Para esta parte podemos hacer algunos ajustes para que no sea muy caro, pero también tomar en cuenta que a partir de los 65 años, el seguro de gastos médicos va a aumentar y cada vez va a ser más caro, ¿no? Entonces, yo lo que le diría ahí es, empecemos por un plan con beneficios fiscales, y luego con un plan de largo plazo vayamos construyendo a mínimo 250 meses del ingreso que voy a requerir en el futuro. Interesantísimo, y son muy buenos tips. Por favor, hagan su diagnóstico, es sin absolutamente ningún costo, te da una base de partida y preguntas muy particulares que nos hacen si hay cursos sobre renta y venta de inmuebles. Parte de la asesoría puede justamente decirte la cuestión inmobiliaria, que es parte obviamente de los rendimientos, contra lo mobiliario, que es decir, que no es un inmueble, no es tangible, es un producto financiero. Son expertos en eso, en explicarte rendimientos de seguros, rendimientos de rentas de inmuebles, rendimientos de hasta chequeras remuneradas. Hay algunos bancos que lo proponen en unos plazos cortos, pero sí, el dinero es como la sangre, tiene que fluir, tiene que mejorarse, tiene que oxigenarse, y ese curso se trata de eso. Nos preguntan muchas cosas en general, quisiera ahondar en 2, 3 preguntas para terminar, y consideraciones. Nos pregunta la doctora, aquí no veo el nombre porque está en el mismo, pero ¿qué tipo de inversión restable o estable, supongo que es, recomiendas? ¿Cuáles son las inversiones seguras? ¿El oro, un producto financiero, o qué es estable normalmente, pero de rendimiento menor, si me explico? Sí, pues mira, en ese sentido yo creo que, y empezando por lo más básico, en México podrían ser los CETES. ¿Y qué son los CETES? Es algo muy sencillo, es un instrumento que genera el gobierno, que es de lo más seguro que hay para este país, en el que cada mes estamos recibiendo un rendimiento, ¿no? Y más o menos eso nos va a pagar, dependiendo del momento, de 6,5%, 7%, y este debería de ser nuestro punto de partida. Ese es el mínimo rendimiento que alguien debería de estar buscando en una inversión. Y esto lo pueden hacer a través de, y dependiendo del tamaño de cuenta, con un especialista, con una casa de bolsa, ya les darán bien ahí consejos a la consultoría, pero lo pueden hacer a través también de una página que se llama CETES Directo. Y en CETES Directo puedes invertir desde 100 pesos y vas a estar recibiendo este rendimiento, ¿no? El problema del oro, por ejemplo, particularmente es que funciona muy bien en momentos de riesgo y de crisis, pero el oro en el 2008 estaba en $900, por poner un ejemplo, llegó a estar en 2,100, y luego de 2,100 cayó otra vez a 700, y en los últimos 5 meses regresó a 1,650, 1,700. Entonces, el oro pues, tiene ciertas características, pero no es una inversión estable, ¿no? Es una inversión que brinca y baja muchísimo. Hay que tener cuidado ahí. Y hay gente que compra también oro en monedas, y el problema de tener oro en monedas es que la diferencia entre la compra y la venta de la moneda, porque eso también lo puedes comprar a través de una casa de bolsa sin tenerlo físicamente,
pero la diferencia entre la compra y la venta es altísimo. Entonces, si tú compras oro y compras monedas de oro y las vendes al día siguiente, el costo que vas a tener más o menos es del 7 al 10% por hacer esta operación. Adicional que es peligroso tenerlo en casa y si se te llega a maltratar, se te llega a rayar alguna de las monedas, ¿no? Va a ir perdiendo valor, ¿no? Entonces, hay que también tener cuidado con eso. El oro yo no lo consideraría como una inversión segura porque tiene mucha volatilidad. Entonces, hay que tener cuidado y los CETES creo que serían el punto de partida y que se metan a esta página, CETES Directo. Hay una aplicación, una app donde pueden empezar a ahorrar desde muy poquito y ahí pueden empezar a construir patrimonio de manera muy segura. Muy bien. Una última pregunta, abusando de tu gran ciencia, ya son 1 hora 5 minutos que vamos teniéndote en línea y es un enorme placer, vemos que hay mucha demanda, por eso hagan su diagnóstico, consulten a un especialista, al igual que a sus pacientes les decimos, vayan a ver el doctor, el especialista, no vas a ver el carpintero si tienes un cáncer, pues de la misma forma, confíen en profesionales, no crean que al igual que un paciente cree que el doctor es caro y complicado, no, es sencillo y justamente a distancia pueden manejar tus finanzas, que estés en Tijuana o en Cancún, tu asesor financiero puede estar del otro lado del mundo, lo digo porque así es en mi caso personal. Para terminar, obviamente siempre hay esas cuestiones de finanzas personales y profesionales y de cuánto me pago de sueldo, que lo vimos hace un ratito más. Yo creo que la gente está diciendo ahorita qué porcentaje debo de dedicar de mi cash flow a la compra y venta de productos y de servicios como los que ofrece Auvernia o algunas máquinas. Y los proveedores dan normalmente cierto tipo de latitud de crédito y de apoyo y se genera, lo has visto con tu pareja, unas utilidades nada despreciables. Fácilmente puedes empezar de menos a más, como son los consejos que se dan a todos. No es necesario empezar con una farmacia con todo. Puedes empezar con algunos productos y sobre la marcha ir construyendo eso, o de una vez sugieres ir por un crédito y empezar con todo a lo grande. ¿Cuáles son las estrategias que recomiendas en esos tiempos de regreso post-COVID? No, yo creo que lo ideal es ir poco a poco, ¿no? De hecho, y es complicadísimo hacerlo en este tipo de negocio, pero si en algún momento pudieran hacer como un just in time, casi sabiendo que va a venir el paciente y poder conseguir el producto, creo que sería bueno, ¿no? Creo que sería algo interesante, pero sí creo que hay una gran oportunidad en el manejo de los inventarios, ¿no? Como te decía, veo muchas veces gente que tiene inventarios muy grandes de productos que ya nos están desplazando en ese momento y que a lo mejor tiene una deuda con alguien, con algún proveedor de un producto que ya se le acabó y trae problemas de flujo porque tiene mucho dinero parado, ¿no? Entonces, creo que debemos de ir poco a poco en ese sentido, pero sí teniendo claro qué pacientes vienen y cómo vamos a estar, porque tampoco el hecho de perder a un paciente por no tener el producto creo que también puede ser muy costoso, ¿no? Entonces, un ejercicio que se puede hacer muy sencillo en esa parte es ir revisando qué pacientes voy a tener los próximos 7 días, 15 días y tratar de tener el stock necesario para esa parte. Y también tiene la ventaja que la mayoría de los pacientes les paga en el momento en efectivo o en tarjeta que les entra a lo mejor un par de días después. Entonces, tienen este cash. Hay otros negocios donde te tardan a lo mejor 90 días o 180 días en pagar. Ustedes tienen la ventaja de que los pacientes les pagan rápidamente y creo que lo ideal estaría dándole vuelta al dinero, ¿no? Y en la proporción de qué debería de ser servicios y qué debería de ser productos, yo creo que depende de la estrategia de cada uno, ¿no? Entonces, ahí también va a ser un tema de cómo lo van construyendo y en qué partes se están diferenciando, ¿no? Creo que eso tiene que ver más con el modelo de negocio de cada quien y entender en qué voy a ser el mejor y cómo me voy a diferenciar en ese sentido. Excelente. Yo tengo un mensaje que compartir porque tú y yo lo hemos visto y es lo que pretendemos en Online Auvernia Virtual Education. Queremos trabajar hacia una universidad en línea en el futuro. Estén atentos tanto con el Tu Leader Coach Bruno Reinal como lo haremos también con Cristian Invested. Queremos hacer alianzas estratégicas y proponerles la posibilidad de seguir teniendo ese tipo de cursos, aprender, pero como siempre,
hay que tener individualización, personalización del tratamiento. La medicina no se hace de forma masiva, tampoco la asesoría financiera. Yo creo que la esperanza, Cristian, es que estamos en un mercado, en el país que sea y más en México, donde la belleza, el bienestar, la salud está íntimamente ligado a que es un bien que no va a desaparecer. Segundo, los márgenes, el lucro que hay en ese mercado es, y hay que reconocerlo, confortable. No estamos hablando de márgenes muy escuetos en negocios que van a la bajada. Entonces, el hecho que estemos en un mercado creciente con márgenes bastante aceptables o bastante confortables, finalmente es cuestión de poder manejar las dos vertientes, el dinero y la rentabilidad, para elevar nuestra tranquilidad. Y es ahí donde el doctor a veces se pierde, porque sus emociones lo traicionan, o su angustia, o sus miedos, o su desconocimiento, o su ignorancia. ¿Qué podrías dar como último consejo a los médicos con esa esperanza de decir, va a haber negocio y lo seguirá habiendo? Es cuestión nada más que puedas y sepas cómo manejarlo mejor, y aprovechar esa pausa para rodearte de gente que te asesore para tomar las decisiones estratégicas correctas, y no vivir con angustia con ese dinero, sino con felicidad. No estamos buscando que estemos generando millones para ser más estresados o más tristes que nuestros papás médicos, que no ganaban eso y tenían otro tipo de abordaje con sus pacientes. ¿Qué opinas? Mira, lo primero que diría es, toda crisis tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces, esto no va a durar para siempre. Como platicaba hace rato, las crisis se dan de manera recurrente y vamos a acabar saliendo de esta crisis, ¿no? Y como bien lo dices, creo que la industria en la que se encuentran este grupo de médicos en particular, es una industria que vemos que va a estar creciendo no nada más a nivel mundial, sino a nivel país, ¿no? Cada vez hay más gente preocupada por estos temas. La esperanza de vida está aumentando de manera importantísima. Entonces, en los diferentes estratos y edades de la población, es algo que cada vez se va a volver mucho más usado. Entonces, estamos en un país que se va a acabar recuperando, ¿no? de este problema. De hecho, para dar datos, hoy México es la economía número 15, 16, y se espera que para el 2050, que faltan muchos años, pero habrá un camino, sea la economía número 8, ¿no? Entonces, vamos a crecer en población, vamos a ser, hoy somos 130 millones, vamos a ser 160 millones, estamos en un país que va a acabar creciendo por la edad promedio. En México la edad promedio son 28.2 años, y en su industria, aunque cada vez hay gente más joven que consume, la pirámide poblacional se va a ir moviendo. Entonces cada vez van a tener más gente para sus servicios, y cada vez la gente va a tener más dinero en México, ¿no? Y esos son datos, ¿no? A lo mejor no de corto plazo, pero sí en el mediano plazo, ¿no? Entonces creo que estamos en un país privilegiado en ese sentido. Estamos en una crisis que vamos a acabar saliendo de ella, y dentro de la industria que están todos ustedes, cada vez va a haber un mayor tamaño, más gente interesada en este sentido. Y como bien dices, ¿no? Hoy los márgenes que se encuentran en esta industria son muy buenos, ¿no? Hay otras industrias, ni hablar ahorita de esto, pero que tienen fracciones del margen que hay aquí, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy optimista en esta industria en particular, ¿no? En lo que he conocido, en lo que he visto en estos negocios, y creo que es momento, pues sí, de apretar un poco y ver dónde quiero tener mi negocio en los próximos 5 o 10 años, en el entendido que van a crecer muchísimo, y la gente que realmente se ponga las pilas y use ese dinero para crecer el negocio, le va a ir muy bien. Y la gente que no se enfoque en tener bienestar financiero y todo el dinero que vaya recibiendo el día a día y se lo gaste en todos estos satisfactores de corto plazo, no va a poder construir este tema, ¿no? Entonces creo que están en una situación muy interesante y privilegiada en cuanto a la industria que están trabajando, y ahora es un tema de manejar bien el negocio para poder capturar este mercado que está creciendo de manera impresionante. Pues te agradezco muchísimo, es un mensaje muy bonito. No nos equivoquemos, estamos en servicios de la salud, la ética es lo primero, no estamos buscando de hacer dinero a costa de, no estamos prestándonos a que el gobierno nos critique con razón, sino demostrarle que podemos hacer nuestra práctica de medicina ética.
en base a una necesidad, en base a un costo y un beneficio y un valor que justifica los ingresos y no ser ni atacados por ser antiéticos, como ciertas partes del gobierno o de algunos nos están ahorita amenazando, ni como, digamos, en ese foro muy de confianza, pues no hay que dar servicios de salud y no hay que lucrar con la salud, ¿no? Creo que hoy la realidad y la filosofía y todo el mindfulness nos debe de decir la ética, el trabajo puede ser honesto, puede ser lucrativo y puede ser a largo plazo. Así que les invitamos a trabajar en esas premisas de honestidad, de lucro, pero de valor y de largo plazo, que es lo que ha caracterizado desde siempre la medicina, acompañar a sus pacientes y sus hijos y sus nietos a lo largo de 2, 3 generaciones, haciendo lo que nos gusta, por vocación, por pasión, y también hay un pago ante cada servicio, y salud es hoy un servicio. Entonces, no dejemos de verlo de esta forma. Agradezco mucho a Samantha, a Cristina, a Normita, a Martín, a todos los doctores que se han conectados. Muchas gracias a los doctores que están ahorita todavía conectados preguntándonos, como la doctora Vaquero desde Morelia. Otras preguntas ahorita te las contestamos en privado. No dejen de hacer su diagnóstico de bit.ly/Auvernia, un regalo de Invested y de Auvernia. Gracias. Estamos concluyendo la plática 4x4 Finanzas Todoterreno con Christian Hauswald, nuestro asesor y experto en finanzas. Hagan, por favor, y tomen de la mano lo que gentilmente nos está ofreciendo 20 minutos de consultoría más un bienestar financiero, que es como un punto de partida. En tu pulso, en tu oxímetro, es la medición del oxígeno en tu sangre, así que aprovéchalo. Está ahorita sin ningún costo para que tú puedas desde tu casa tomar esos minutos para pensar en ti y en tu futuro. Agradezco a todo el equipo. Nos vemos a las 6 de la tarde hoy con 2 dermatólogos, Daniela desde Tijuana y Hugo desde la bella Puebla, para darnos un curso sobre pelo, pero pelo sano. ¿Qué hacer con el pelo sano y la fibra capilar? Es un tema de oportunidad. El pelo, el cuidado en casa, a lo mejor hace que los peluqueros tengan menos trabajo mañana y la gente se haga tintes a domicilio. Pues no dejen de ver esa plática, porque son de los cambios de costumbres hacia las marcas naturales, hacia el cómo cuidar mi cabello. Y tú, doctor, tienes también la piel, pero también el cabello y las uñas de tus pacientes bajo tu responsabilidad. Así que estemos conectados hoy a las 6. Mañana tendremos a Julio Mayorga, un gran endocrinólogo, experto, también casado con una doctora, que sabe más que nadie de eso, a las 6 de la tarde para vitamina D. ¿Qué pasa con la vitamina D? Y una cátedra sobre un enfoque translacional que nos va a dar ese gran endocrinólogo y amigo de la casa. Y el viernes terminaremos con sistemas de diagnóstico, cómo hacer un pre y post de tu paciente con sistemas 3D, tecnología francesa que les permite optimizar, objetivizar y evidenciar sus resultados ante sus clientes, para atraer nuevos clientes, para publicar estudios o sencillamente para mostrar el pre y el post en los congresos o a tus pacientes de lo que tú haces entre tus manos como artista. Así que, sin más esperar, quiero agradecer a todo el equipo técnico. Les tenemos una sorpresa para el viernes. Verán quiénes son los que hacen eso posible: Yair, Adriana, Karen, Dianita, Pancho, Brandon, todos los que nos permiten estar conectados con esa impecable ejecución de Online Virtual Education. Gracias por la nueva imagen, al equipo de diseño también, que nos ha ayudado a cambiar de look para ser más pros y más perennes. Gracias, Cristian, es un enorme placer. Hay muchas pláticas pendientes contigo. Esperemos que nos compartes, por favor, los resultados de la encuesta con los nuevos médicos que se hayan sumado, para tener un barómetro, un termómetro de cómo están nuestros amigos y clientes de Auvernia hoy en sus finanzas, en su diagnóstico. Es totalmente confidencial. Los datos globales nada más se comparten para darnos índices, tendencias de las cuales los vamos a estar nosotros elaborando estrategias para ayudarles. Gracias a todo el equipo. Cristian, saludos en casa. Quédate en casa y cuídate. Y estamos muy al pendiente de seguir conversando contigo y de seguir ahondando en Online Virtual Education, en futuros cursos a través de los doctores y a través de ti, de una cercanía que hemos logrado. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube. Gracias a todas y a todos. Es un placer. Con eso concluimos esa transmisión del día
miércoles. Gracias, nos vemos a las 6. Hasta el ratito. Hasta luego.